Archivos Miedo. Advertencia: el siguiente video está basado en hechos reales. Personas sensibles, favor de abstenerse de verlo. Georgia Tann nació en Mississippi en 1891. Su padre era juez y su madre una típica belleza del sur. El padre de Georgia era arrogante, prepotente y mujeriego. Georgia era fuerte y ancha de hombros. Llevaba camisas de franela por dentro del pantalón, ropa inaceptable para las mujeres de la época. Y además, no era nada femenina. Tiempo después sufrió un accidente y Georgia quedó con una cojera. A partir de allí, decidió que la ropa de hombre le ayudaba a disimularla. El trabajo social se convirtió en la opción profesional para escapar rápidamente de la casa de sus padres. Así Georgia Tann comenzó a trabajar en un orfanato en Mississippi. Allí, era la encargada de realizar la documentación requerida para la aprobación de las adopciones, pero se dio cuenta de que podía aprovecharse de que en el país no existía un mecanismo claro sobre la adopción, por lo que era posible hacer un muy buen negocio, cobrando una cantidad de dinero a las desesperadas personas que querían ser padres. Harvey Rose era una mujer divorciada y su exmarido le pasaba una pensión muy pequeña. Como resultado, Harvey se reconoció incapaz de mantener a su hijo de 2 años y decidió enviarlo a un orfanato. Una mañana de 1922, Georgia conoció el caso. Fue a la casa de Harvey, cogió al niño donde jugaba y se lo llevó al refugio donde rápidamente fue dado en adopción a una nueva familia con la que existía un acuerdo previo. Harvey se arrepintió, contrató un abogado, pero su hijo no le fue devuelto. Fue ahí cuando Georgia Tann entendió que tenía un gran futuro en este negocio. Poco a poco, la cantidad de parejas que se acercaban a Georgia para adoptar a un niño fue en aumento. Entonces, ella empezó a maquilar un terrible plan. En ese tiempo, en el hospital psiquiátrico estatal, había muchas enfermas, las cuales se sabía que eran violadas por los guardianes del centro, y allí quedaban embarazadas. Entonces Georgia empezó a tomar esos niños, pero cuando esto no fue suficiente, ella decidió contratar a violadores externos, pagándoles una cantidad, y así aumentar la producción. En 1924, Georgia consiguió un trabajo en un orfanato de Tennessee. Fue entonces cuando empezó a trabajar de forma regular en este negocio, y empezó a adquirir contactos útiles entre funcionarios y abogados, como Edward Crumb, alcalde de Memphis, que tiempo después ayudaría a Georgia para que ella abriera su propio orfanato. Por esa misma época, Georgia conoció a la que se convertiría en su amante, en Atwood Hollisborn. Se metió al negocio y ayudó a Georgia a encontrar niños que pudieran ser vendidos. Cuanto más lejos de sus padres biológicos, mucho mejor. A principios de los años 30, Georgia empezó a tener clientes ricos que pagaban hasta unos $100,000 actuales por un niño. Fue entonces que Georgia y sus cómplices necesitaron más niños y empezaron a robárselos. El problema fue que los más demandados eran los bebés recién nacidos. Entonces se les ocurrió otra idea: pagarle al personal del hospital para que les dijera a las madres que sus hijos habían muerto. Cuando las madres querían ver los cuerpos de sus hijos muertos, se les decían que habían sido eliminados, aunque en la realidad los recién nacidos estaban en un tren camino a otro estado. A partir de allí, Georgia falsificaba los documentos sobre el nacimiento de los niños, borrando sus verdaderas historias y creando nuevas identidades. Estos niños nunca conocerían sus orígenes ni a sus verdaderos padres. En estos documentos, si se decía que los verdaderos padres eran trabajadores sencillos, se cambiaban para que se presentara al niño como hijo de un médico y una estudiante de medicina, que renunciaron a él. Se dice que Georgia nunca raptó a niños negros, ya que creía que los blancos, rubios, de ojos azules, serían mucho mejor pagados. Algunos de los padres adoptivos devolvieron a los niños al enterarse del engaño, pero esto tan solo ocurrió en menos del 10% de los casos. Entre los delitos que cometió Georgia están los de abuso, rapto e incluso asesinato. Según el testimonio de los supervivientes, en el sótano de la institución había una sala especial donde se torturaba a los niños. Entre los delitos que cometió Georgia Tann están los de abuso, rapto e incluso asesinato. Según el testimonio de los supervivientes, en el sótano de su institución había una sala especial donde se torturaba a los niños que se portaban mal.
se les colgaba en ganchos durante días, con breves interrupciones. Además, se cree que hubo asesinatos de más de 50 niños. Por otro lado, Georgia también vendió a los niños como esclavos para trabajar en granjas y plantaciones ilegales. Y otros más tuvieron un terrible y aterrador final, ya que fueron vendidos a violadores y pedófilos. En 1935, la red de Georgetown era tan grande que ya cubría 48 de los 50 estados de la Unión Americana. Antes de descubrirse la mentira, Georgia se presentaba como periodista, educadora y filántropa. Escribió artículos y dio conferencias. Fue elogiada en la prensa nacional. Eleanor Roosevelt la consultó cuando se estaba desarrollando la política del hijo, e incluso el presidente de los Estados Unidos, Truman, la invitó cuando se promulgó dicha ley. Pero la situación se empezó a ver a mediados de los años 1940. Esto por el aumento de la supuesta mortalidad infantil en los hospitales. Pero la verdad es que los niños no estaban muertos, estaban siendo robados. Pero no fue hasta 1950, cuando se hizo una inspección completa del orfanato de Georgetown, que todo se descubrió. El investigador estatal, Robert Taylor, estaba horrorizado con lo que encontró. Los niños morían como moscas. Dijo que se encontró niños viviendo en condiciones higiénicas terribles. Muchos de ellos estaban enfermos y algunos eran víctimas de abusos sexuales. Finalmente Georgia fue llevada a juicio, un juicio de alto perfil. El gobernador de Tennessee en ese tiempo llamó a Georgia en una rueda de prensa como el ángel de la muerte. Pero Georgia escapó de los cargos con la muerte, ya que murió de cáncer el 15 de septiembre de 1950, evitando así su declaración, el juicio y su presumible condena. Se dice que ese día muchos se sintieron aliviados, entre ellos alcaldes, senadores, jueces, abogados, médicos, enfermeras y trabajadores sociales que habían sido cómplices de Georgia en el tráfico infantil. Se calcula que Georgia raptó y dio en adopción a unos 5,000 niños, amansando con ello una fortuna de no menos de $30 millones. La historia de Georgia también tuvo otras consecuencias. Fue ella quien influyó en el endurecimiento de la legislación en el ámbito de adopción y la creación de servicios sociales, y fortaleció el control sobre la estancia de los niños en instituciones públicas y privadas de Estados Unidos. Este caso nos hace pensar, tener mucho, pero mucho cuidado con nuestros hijos. Si te gustó este video, dale like, compártelo y suscríbete a este canal para ver más videos así. Suscríbete a Cosmópolis. Suscríbete. Ya tenemos fanpage. Búscanos en Facebook como Tu Cosmópolis. Antes de irnos, te invitamos a suscribirte a nuestros demás canales de YouTube, que son Top 6, los mejores videos para gente inteligente. Archivos Miedo, donde te contaremos historias de terror. Y lo más aterrador es que la mayoría son reales. World Comics, todo sobre el mundo del cómics. Cosmópolis Cine, lo mejor del cine. Anime Maníacos, todo sobre el mundo del anime. Y Marco Antonio Cortés Vlogs, donde verás un detrás de cámaras de todo lo que hacemos atrás de Cosmópolis. Pero tranquilos, Cosmópolis continúa. Dedicamos este video a Rosalvina Macías, Maylin Merino, Servando Hernández, Eve García Cruz, Gatito Creepypast, Shadow Crashman, Neo Dragón 60, David Green Cross 41. y en especial a Sofía Tascón, por ser la primera persona en comentar nuestro video anterior, Llamado ¿Dónde podrás encontrar cadáveres? Casos reales. ya que sin ustedes Archivos Miedo no existiría. Yo soy Marco Antonio Cortés, Yo soy Adrián. y esto es Archivos Miedo. Nos vemos en el siguiente video. Bueno, si no es que antes. Un alma viene por nosotros.